La iglesia olía a lirios y madera pulida, y casi podía escuchar los pasos firmes de Esteban, resonando por los pasillos como lo hacían tantas mañanas de domingo. Hoy solo había silencio interrumpido por el roce de la tela negra y alguna tos ahogada en un pañuelo. El ataúd de mi esposo brillaba al frente cerrado, austero, digno, justo como él hubiera querido. Me senté en el primer banco con las manos apretadas en mi regazo. 68 años de vida me habían enseñado a ocultar el dolor en público, pero el peso en mi pecho era insoportable. Esteban había sido meticuloso en toda su carrera como juez, sus corbatas, incluso la forma en que doblaba el periódico matutino. Perder ese orden, ese ancla, me dejó vacía. Isadora se deslizó en el banco a mi lado, su vestido negro, ajustándose perfectamente a su figura esbelta. Secó sus ojos con un pañuelo de seda, aunque su voz tenía un brillo que no encajaba en un funeral. Doña Clara dijo lo bastante alto para que lo escucharan los de atrás. Esteban estaría tan orgulloso de saber que su legado está seguro conmigo y con Gabriel. 35 millones de pesos y la casa para llevar su nombre hacia adelante. Es una responsabilidad que atesoraré. Sus palabras me cortaron más profundo que la música del órgano. Legado. Seguro con ella. No conmigo, su esposa de 43 años, sino con la nuera que apenas llevaba una década en la familia. Bajé la mirada negándome a hacer una escena, aunque mis nudillos se blanqueaban alrededor del pañuelo. Cuando terminó el servicio y los dolientes pasaron al salón de recepción, me moví entre ellos con calma, ofreciendo asentimientos corteses y murmullos de agradecimiento por las condolencias. Las miradas de la gente se deslizaban por mí, posándose en Isadora, que brillaba en su elemento. Reía suavemente con el gerente del banco, elogiaba a la florista por los arreglos y una vez más dejaba caer bien alto que el patrimonio de Esteban estaba en buenas manos. Cada vez sentía el ardor de la humillación apretándome el pecho. Mientras estaba junto al ponche llenando mi vaso con dedos temblorosos, una mano rozó mi manga. Me giré y vi al señor Morales, uno de los colegas más antiguos de Esteban, en el juzgado. Su rostro surcado de arrugas se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Clara susurró con un leve olor a tabaco en su aliento. «Esteban te dejó algo. Me lo dijo semanas antes de... Bueno». Sus ojos se desviaron hacia el retrato enmarcado de mi esposo. Pero dijo que necesitaría saber dónde buscar. Me quedé helada. Mi vaso casi se me resbala de la mano. «¿Me dejó algo?», pregunté, mi voz apenas audible. El señor Morales asintió con solemnidad, apretó mi mano suavemente y se fundió de nuevo entre la multitud. Me dejó con más preguntas que respuestas, pero la certeza en sus ojos hizo que mi corazón latiera con fuerza. Isadora apareció entonces a mi lado, su perfume intenso, su sonrisa precisa. «Estarás cómoda, Clara», dijo soltando mi nombre como si fuera un hueso, arrojado a un perro. «Esteban quería que el patrimonio se manejara bien y eso haré. Mientras no te interpongas, todo estará bien». Su tono era terciopelado, pero la daga debajo era inconfundible. Asentí levemente, aunque cada músculo en mí se tensó. No esperó mi respuesta, ya moviéndose hacia otro grupo de invitados, su risa resonando como vidrio, rompiéndose contra mármol. Volví mis ojos al retrato de Esteban, una foto tomada el año pasado en el jardín. Su mirada parecía firme incluso ahora, como si supiera que necesitaría fuerza. Las palabras del señor Morales resonaban en mi mente, algo para mí, si sabía dónde buscar. La recepción giraba a mi alrededor, las voces mezclándose en un murmullo de condolencias y simpatías vacías. Me quedé quieta aferrando mi pañuelo, sabiendo que el dolor ya no era mi único compañero. La sospecha se había sentado a mi lado, fría y certera. Cuando el salón empezó a vaciarse y me encontré sola junto a las puertas, me di cuenta de que Esteban no solo me había dejado recuerdos, sino un rompecabezas. E Isadora, con sus sonrisas pulidas y palabras cortantes, no tenía idea de que el juego que creía haber ganado apenas comenzaba.
El día después del funeral caminé por la casa en una especie de trance. Las cortinas aún olían levemente al perfume de Esteban, y sus pantuflas seguían junto a la chimenea, donde las había dejado. No podía moverlas. Cada rincón de la casa del roble parecía vibrar con su ausencia, un silencio demasiado pesado, pero de alguna manera sagrado. A media tarde Isadora apareció sus tacones golpeando el suelo de madera como martillazos. No se molestó en tocar. Nunca lo hacía. Traía una bolsa de cuero llena de folletos brillantes y los extendió sobre la mesa del comedor, como si presentara pruebas en un juicio. Clara dijo con entusiasmo: «He estado pensando en tu próximo capítulo. Estas comunidades para jubilados son fabulosas. Actividades todos los días, gente de tu edad, sin responsabilidades que te pesen. ¿Estarías más feliz?». La forma en que dijo «más feliz» sonaba fuera del camino. Estudié un folleto por cortesía a ancianos sonrientes alrededor de una cancha de bochas, todos desconocidos. Mi pecho se apretó. Ese no era mi futuro. No voy a dejar mi hogar, dije suavemente, dejando el folleto sobre la mesa. La sonrisa de Isadora se ensanchó del tipo que no revela nada más que desprecio. Claro, es difícil soltar. Pero Clara, este lugar es demasiado para ti. Las escaleras, el mantenimiento, los recuerdos. No es seguro. Necesitas cuidado profesional. Su voz se alzó justo cuando Gabriel entró desde el pasillo. Parecía cansado, hombros caídos, corbata floja. Sus ojos saltaban entre nosotras buscando ya una salida de silencio. Gabriel arrulló Isadora. ¿No crees que tu madre estaría más feliz en un lugar con menos presión? Podrías hacer amigos, unirse a clubes de bridge, incluso viajar si quisiera. Esteban habría querido que estuviera cuidada. Gabriel se frotó la nuca evitando mis ojos. Mamá, tal vez sería más fácil. Solo... piénsalo. La traición dolió. No había alzado la voz, no discutió, pero su negativa a defenderme resonó más fuerte que cualquier acusación. Durante años Esteban llamó a Gabriel un diplomático, el que mantenía la paz en las reuniones familiares. Pero en ese momento lo vi claro. Su diplomacia era solo cobardía vestida de encanto. Empujé los folletos de vuelta por la mesa. Dije que no. Mi voz era calma, pero mi mano temblaba. Este es mi hogar. No me apartarán como un mueble que ya no quieren. Isadora se acercó más bajando la voz, aunque sus ojos brillaban. Nadie intenta deshacerse de ti, Clara. Pero piensa en nosotros también. Gabriel y yo tenemos hijos que considerar, un futuro que construir. Esta casa es más práctica para una familia joven. Se enderezó alisando su vestido y se volvió hacia Gabriel como si el asunto estuviera resuelto. Seguiremos buscando opciones para ella. Me quedé sentada, las palmas presionadas contra la madera pulida de la mesa, anclándome en la veta que había limpiado durante décadas. Las sombras del sol tardío se extendían por el suelo, y en ellas sentía mi lugar encogiéndose hasta convertirme en una invitada en mi propio hogar. Cuando Isadora recogió su bolsa y enlazó su brazo con el de Gabriel, salieron riendo suavemente sobre una gala próxima. Ninguno miró atrás. Me quedé sola en el comedor mucho después de que su auto desapareciera por el camino. Los folletos seguían extendidos sobre la mesa como sentencias ya firmadas. Por primera vez desde la muerte de Esteban, el miedo superó al duelo. No era solo el temor de perder a mi esposo, sino de ser borrada suave y eficientemente por las personas que llevaban el nombre de mi familia. Y mientras el crepúsculo llenaba los rincones de la casa del roble, entendí que el silencio, mi antiguo refugio, se había vuelto peligroso. Era martes cuando llegó el golpe final, aunque los días se habían mezclado desde el funeral. Estaba en la cocina enjuagando tazas de té, intentando estabilizar mis manos, cuando la puerta principal se abrió sin tocar. El sonido de ruedas raspando el umbral hizo que mi estómago se hundiera. Isadora entró primero arrastrando una maleta de cuero grande. Otra la siguió empujada por Gabriel. Su cabeza estaba inclinada, sus labios apretados como un hombre cargando vergüenza, pero sin voluntad de soltarla.
Los tacones de Isadora resonaron en el azulejo mientras ponía la maleta en posición. Clara anunció con voz cortante y eficiente: «Hemos tomado una decisión. El ascenso de Kevin nos obliga a mudarnos a la ciudad de inmediato. Esta casa es perfecta para nosotros». Por un momento las palabras no registraron. «¿Mudarse?», pregunté aún sosteniendo la taza húmeda. «Pero este es mi hogar». La máscara de simpatía de Isadora se deslizó como una cortina arrancada. «En realidad no. Según el testamento de Esteban, todo pasó a nosotros. Te he dejado quedarte aquí por bondad, pero es hora de que encuentres tu propio lugar». La taza se me escapó de la mano al fregadero rompiéndose en 2 pedazos limpios. Miré los fragmentos pensando absurdamente cómo Esteban odiaba que las cosas rotas quedaran tiradas. «Seguro que hay un error», dije. Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. Isadora dio un paso más cerca, su perfume lo bastante fuerte como para picar. «No hay error. Esteban confió en mí para llevar su legado. Tú solo eras la esposa Clara. Nunca entendiste el dinero, las inversiones, la responsabilidad. Es hora de que lo aceptes». Esas 3 palabras solo la esposa me vaciaron en un solo golpe. 43 años de devoción, comidas cocinadas, pisos pulidos, noches esperando durante juicios, todo descartado como una lista de compras tachada. Entonces pronunció la frase que nunca olvidaré: «Busca otro lugar para morir. Ya no sirves». Sentí que las paredes de la cocina se inclinaban. Mi mano se aferró al mostrador para mantenerme en pie. Al otro lado de la habitación, Gabriel se movió, su rostro pálido. Por un instante pensé que hablaría, que se interpondría entre su esposa y yo. Pero cuando Isadora le lanzó una mirada cortante, su boca se cerró de nuevo. Mamá murmuró con los ojos desviados: «Tal vez esto sea lo mejor. Te ayudaremos a instalarte en un lugar seguro». «Seguro». La palabra se cuajó dentro de mí. Pasé junto a ellos hacia el pasillo. Mis piernas se sentían pesadas, pero me moví con una extraña claridad. Arriba abrí el baúl de cedro al pie de mi cama y comencé a empacar. 2 maletas, una caja pequeña de fotos. Eso fue todo lo que me permití de una vida entera. Vestidos doblados con cuidado, cartas viejas metidas entre ellos. Mi álbum de bodas. La bata de Esteban porque aún conservaba su olor. Abajo Isadora esperaba junto a la puerta tamborileando su reloj. Gabriel evitaba mi mirada por completo. La casa parecía cerrarse a mi alrededor, mientras pasaba de habitación en habitación, revisando cajones, abriendo closets, dejando más atrás de lo que tomaba. Cada paso era una despedida no solo de objetos, sino de la mujer que había sido. Cuando cerré la última maleta, Gabriel la levantó hasta el auto sin decir palabra. Isadora cargó la caja más pequeña ella misma como si quisiera demostrar que tenía autoridad, incluso sobre mis recuerdos. Afuera el aire era brillante e indiferente. Me detuve en el porche y miré atrás a la casa del roble, sus ventanas, capturando la luz de la tarde. Durante décadas había albergado cumpleaños, discusiones, reconciliaciones, mañanas de Navidad. Ahora ya no era mía. Isadora se deslizó al asiento del conductor, su sonrisa leve pero victoriosa. Gabriel se sentó a su lado, hombros encorvados. Subí al asiento trasero con las maletas presionándome y dejé que me llevaran lejos de todo lo que conocía. En el retrovisor la casa se hacía más y más pequeña, hasta que desapareció por completo como si nunca hubiera sido mía. El motel del crepúsculo olía ligeramente a lejía y moho, una mezcla que no lograba disimular años de descuido. La alfombra del pasillo estaba gastada, su patrón reducido a un borrón turbio, y la puerta de mi habitación se atascaba antes de abrirse con un tirón brusco. Adentro la cama se hundía, en el centro la lámpara parpadeaba y las cortinas delgadas apenas cubrían la ventana. Dejé mis maletas con cuidado como si el contenido frágil pudiera romperse en este lugar. Luego me senté al borde de la cama, los resortes crujiendo bajo mi peso. 43 años de matrimonio reducidos a 2 maletas y una caja de fotos.
Dejé que el silencio me envolviera presionando mis palmas en mi regazo hasta que las uñas se clavaron en mi piel. La mayor parte de mi vida me definí por lo que entregaba mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia. Crié a Gabriel. Mantuve la casa impecable, cuidé a Esteban. Durante largas noches de enfermedad, organicé cada festividad con una sonrisa fija en el rostro. Era un trabajo sin paga ni reconocimiento, pero construyó los cimientos de todo lo que teníamos. Ahora, con unas pocas palabras crueles, Isadora me había borrado, como si mi devoción no hubiera sido más que polvo. Abrí la caja pequeña que traje de la casa. Dentro, envuelto en papel de seda, había recuerdos que no podía dejar atrás: nuestro álbum de bodas, una rosa seca de nuestro 40º aniversario y una pequeña bolsa de terciopelo que no había visto en años. Mis manos temblaron al desatar el cordón. De ella salió un relicario dorado opaco por el tiempo grabado con las iniciales de Esteban. Recordé cuando me lo dio en nuestro 10º aniversario, su sonrisa juvenil a pesar de las canas. «Para que lo guardes», había dicho. Lo usé unas pocas veces, luego lo guardé asumiendo que era sentimental, pero no valioso. Ahora, bajo la tenue luz del motel, noté que la bisagra estaba inusualmente rígida. Con algo de esfuerzo la abrí. Adentro no había una foto, sino un papel doblado amarillento en los bordes. Mi aliento se detuvo mientras lo desdoblaba con cuidado. La letra de Esteban, precisa, deliberada, llenaba la página con su tinta de pluma estilográfica. Si estás leyendo esto, Clara, confía en que no estás olvidada. Hay salvaguardas en marcha. Busca donde la memoria y la ley se encuentran. Miré las palabras hasta que se emborronaron. Mi corazón latía con fuerza, aunque no podía decir si era por esperanza o miedo. Esteban había sabido algo, había anticipado alguna amenaza. Pero ¿qué quiso decir con memoria? Y ley, el testamento, nuestro abogado, o algún rincón oculto de la casa donde su orden meticuloso escondía secretos. Por primera vez desde que me chapecharon, sentí más que dolor. Sentí un destello de resolución. Esteban nunca fue descuidado. Preparaba cada detalle, cada resultado. Tal vez incluso había preparado algo contra Isadora. La habitación del motel era sofocante. El aire acondicionado traqueteaba débilmente contra el calor. Me recosté en la cama aferrando el relicario en mi puño y dejé que el cansancio me hundiera. Mi cuerpo protestaba en cada articulación, pero mi mente no se callaba. Las palabras del papel giraban sin cesar. Hay salvaguardas en marcha. Mucho después de medianoche, cuando el zumbido del tráfico en la carretera cercana se apagó, guardé el relicario en su bolsa y lo puse bajo mi almohada. No era consuelo, no realmente, pero era algo tangible, un hilo al que aferrarme cuando todo lo demás había sido arrancado. Mientras caía en un sueño inquieto, me prometí que no me desvanecería en el fondo del triunfo de Isadora. Esteban me había dejado una pista y tenía la intención de seguirla. Por la mañana supe que mi primer paso sería encontrar a Ignacio Salazar, el abogado que había servido a nuestra familia durante décadas. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas delgadas del motel, proyectando barras desiguales sobre la alfombra desvaída. Me senté en el escritorio endeble con el relicario de Esteban, en mi palma el papel doblado cuidadosamente a su lado. Mi té se había enfriado sin tocar. Las palabras de su nota aún ardían en mi mente. Busca donde la memoria y la ley se encuentran. No era la primera vez que Esteban hablaba en acertijos. Creía que la previsión era la forma más alta de sabiduría. Mis pensamientos volvieron a una noche de invierno hace 2 años, cuando me llamó a su estudio. El fuego estaba bajo, y él estaba encorvado sobre un montón de papeles con los lentes a medio camino en su nariz. Clara dijo sosteniendo una carpeta de cuero: «Este es mi testamento. Quiero que sepas lo que dice por si algo pasa». Me explicó la división cuidadosamente, cómo la casa seguiría siendo mía, cómo recibiría la mayor parte de sus cuentas, y cómo Gabriel Saquistiest e Isadora serían provistos, pero con límites.
En ese momento lo descarté como una preocupación innecesaria. Todavía era fuerte entonces, aún lúcido. Recuerdo haberlo bromeado por ser demasiado cauto, demasiado meticuloso. Él solo sonrió golpeando la carpeta. El orden protege lo que el caos quiere robar. Ese recuerdo ahora me pesaba como una piedra en el pecho. Si el testamento había sido claro entonces, ¿cómo había llegado Isadora a creer que heredaba todo, a menos que no lo creyera en absoluto? A menos que hubiera mentido. El pensamiento me heló más que el aire del motel. Cerca del mediodía escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, Gabriel estaba allí, moviéndose incómodo. Y detrás de él, Isadora sostenía un sobre delgado. No entró. En cambio, lo empujó a mi mano su sonrisa fina y practicada. Toma, dijo, 3.000 pesos. Debería cubrir tus gastos por un tiempo. Estaremos en contacto cuando las cosas se arreglen. Su tono era meloso, pero sus ojos brillaban como fragmentos de vidrio. No confiaba en mí para hablar, así que solo asentí y cerré la puerta. Dentro del sobre había billetes nuevos doblados una vez. 3.000 pesos. Ni siquiera suficiente para pagar un mes en este motel lúgubre. El gesto no era generosidad. Era un despido, un recordatorio de lo poco que creía que merecía. Me senté en la cama mirando el dinero, mi sospecha, endureciéndose en certeza. Isadora quería que me fuera rápido, limpiamente, sin preguntas. Quería que aceptara esta suma irrisoria y desapareciera dejándola con una fortuna que no tenía derecho a reclamar. Pero la nota de Esteban, el recuerdo de su voz firme y el peso de esa carpeta de cuero que una vez me mostró, contaban otra historia. Si la afirmación de Isadora fuera cierta, no necesitaría darme efectivo como cambio de bolsillo. No necesitaría alejarme con tanta urgencia. No había más en esto y tenía la intención de descubrirlo. Dejé el sobre en la mesita de noche sin tocar el dinero otra vez. Mi mente ya estaba en otra parte. Ignacio Salazar. Había sido el abogado de Esteban por más de 30 años, un hombre con reputación de integridad y precisión. Lo recordaba en nuestra mesa una vez, hablando con convicción tranquila sobre la ley, como una especie de brújula. Si alguien podía decirme la verdad sobre el testamento de Esteban, sería Ignacio. Guardé mi relicario y la nota de Esteban en mi bolso. Alisé mi chaqueta y tomé un respiro largo. No era tan ingenua como para pensar que este camino sería fácil, pero se lo debía a Esteban y tal vez incluso a mí misma seguirlo. Cuando salí del motel hacia la tarde fresca, supe a dónde tenía que ir. La parada de autobús al final de la calle me llevaría al centro, a la oficina de Ignacio y a las respuestas que Isadora había intentado enterrar con tanto esfuerzo. La oficina de Ignacio Salazar olía ligeramente a cuero y a brillantador de limón, el tipo de lugar donde el polvo no tenía oportunidad de sobrevivir. Me senté frente a su escritorio, aferrando mi bolso en mi regazo, intentando evitar que mis manos temblaran. Ignacio parecía más viejo de lo que recordaba, su cabello ahora más blanco que plateado, pero sus ojos seguían afilados detrás de los bordes de sus anteojos. Clara dijo levantándose para saludarme. Cálidamente me preguntaba cuándo vendrías. Llamé a tu casa varias veces después de la muerte de Esteban, pero Isadora me dijo que estabas viajando. Parpadeé. ¿Viajando? Eso dijo, frunció el ceño, la confusión dando paso a algo más severo. Sí, insistió en que estabas demasiado afectada para asistir a la lectura del testamento. Supuse que te estaba protegiendo, aunque me pareció extraño. Debiste haber estado presente. Era tu derecho. Una ola fría me recorrió. Isadora había mentido deliberadamente y sin dudar para alejarme de algo esencial. Ignacio sacó una carpeta gruesa de su archivador colocándola cuidadosamente en el escritorio. Tu esposo actualizó su testamento 6 meses antes de morir. Me pidió que me asegurara de que entendieras completamente sus deseos. Cuando no apareciste en la lectura me preocupé. Deslizó una copia del testamento hacia mí. Mis ojos siguieron las palabras cuidadosas y deliberadas, la firma inconfundible de Esteban al final. Yo, Esteban Javier Torres.
en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, dejo en herencia a mi amada esposa, Clara Inés Torres, nuestra residencia principal en la Casa del Roble, incluyendo todos los muebles y efectos dentro de ella. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, que suman aproximadamente 25 millones de pesos. La habitación se inclinó ligeramente. Mi aliento se detuvo. Aferré el brazo de la silla forzándome a seguir leyendo, aunque las palabras nadaban ante mis ojos. 70%. La casa. Todo lo que había temido perder estaba ahí, escrito claramente. La voz de Ignacio era firme, mesurada. Como ves, Esteban quería que estuvieras segura por el resto de tu vida. Fue explícito en eso. Mis ojos bajaron más en la página. A mi nuera, Isadora Torres Vega, le dejo 10 millones de pesos que se mantendrán en un fideicomiso. La distribución de dichos fondos comenzará en su 45º cumpleaños, siempre que haya tratado a mi esposa Clara con dignidad y respeto tras mi muerte. Si Isadora no lo hace, su parte revertirá a mi esposa. Miré la línea leyéndola una y otra vez, dependiendo de su trato hacia mí. Esteban lo sabía. De alguna manera había visto la máscara de Isadora, por lo que era incluso cuando yo intentaba convencerme de que solo tenía buenas intenciones. Ignacio me observaba de cerca. Clara, no sé qué te han dicho, pero Isadora no hereda la casa ni la mayor parte del patrimonio. Todo lo contrario. Si ha afirmado lo opuesto, está violando el testamento y posiblemente la ley. El sobre de 3.000 pesos que Isadora me había dado se reprodujo en mi mente como una broma cruel. Me había robado mi hogar, mi seguridad, mi paz, usando solo mentiras y confianza. Y yo le había creído, al menos por un momento. La vergüenza y la furia luchaban dentro de mí, dejando un dolor hueco a su paso. Presioné mis dedos sobre el papel trazando el nombre de Esteban. Él había pensado en mí. Me había protegido. E Isadora había torcido su legado en un arma para descartarme. Cuando levanté la vista, la expresión de Ignacio se endureció. Clara, esto no es solo un malentendido. Puede ser fraude. Tendremos que actuar rápido para proteger lo que es legítimamente tuyo. Cerré la carpeta con suavidad, aunque mis manos temblaban. Isadora había ido más lejos de lo que jamás imaginé. No solo había mentido, había reescrito la muerte de Esteban en su propia historia de victoria. Y ahora sabía que tenía que descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ignacio no perdió tiempo una vez que la verdad quedó al descubierto entre nosotros. Hizo una serie de llamadas mientras yo me sentaba en silencio, en su oficina, el testamento doblado, cuidadosamente en mi regazo, como un escudo que acababa de descubrir. Su tono era calmado pero cortante. Un hombre que había ensayado estos procedimientos muchas veces antes. Para cuando colgó una tormenta, ya había comenzado a moverse. Clara dijo suavemente: «He contactado al juzgado de sucesiones y al banco. Las cuentas estarán congeladas hasta que resolvamos esto. También hablé con la policía. La detective Maribel Cortez se reunirá con nosotros aquí mañana. Ella se especializa en delitos financieros». Las palabras sonaban irreales, como si mi vida se hubiera transformado de la noche a la mañana en un caso de estudio. Hace una semana era una viuda en duelo. Ahora era una víctima de fraude. De vuelta en el motel, el relicario presionaba contra mi pecho mientras yacía en la cama hundida. La nota de Esteban era cierta, había salvaguardas en marcha. Pero incluso las salvaguardas venían con tormentas. Pensé en Isadora envuelta en su ropa de diseñador, desfilando en almuerzos, ya comportándose como si la Casa del Roble fuera su reino. ¿Cómo reaccionaría cuando sus tarjetas fueran rechazadas, cuando sus cuentas parpadearan en rojo? Al día siguiente, la detective Cortez llegó a la oficina de Ignacio. Era directa, pero no cruel. Una mujer cuyos ojos afilados parecían pesar la verdad de las mentiras antes de que se dijera una palabra. Me pidió que contara todo el desalojo, el sobre con dinero,
Las falsas afirmaciones sobre el testamento. Hablarlo en voz alta me hizo temblar, pero los asentimientos de Maribel me anclaron. No es solo un conflicto familiar, dijo su pluma rasgando un cuaderno. Es abuso financiero a una persona mayor. Falsificar documentos, mentir sobre la distribución del patrimonio y obligarte a dejar tu hogar son delitos. Investigaremos de inmediato. Escuchar que lo nombraran así me estabilizó, aunque un nudo seguía atrapado en mi garganta. Delitos. No solo crueldad, no solo traición, sino acciones que la ley no excusaría. En días las primeras ondas alcanzaron a Isadora. Ignacio llamó para decirme que el banco había congelado las cuentas principales de inversión. Las tarjetas conjuntas que ella ya había puesto a su nombre estaban bloqueadas. Cuando intentó pagar una ronda de champán en la apertura de una boutique de lujo, la transacción falló. Probó otra tarjeta. Rechazada. Los testigos dijeron que se sonrojó, riendo demasiado fuerte fingiendo que era un error técnico. Pero los susurros la siguieron hasta la salida. Imaginé la escena y aunque una parte de mí sintió un dejo de lástima, otra parte más dura enterrada por mucho tiempo, se permitió un suspiro de satisfacción. La cláusula de Esteban había sido clara dignidad y respeto. Isadora no había ofrecido ninguna. Y ahora su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Aún así, mis noches en el motel seguían siendo inquietas. Cada vez que el aire acondicionado traqueteaba despertaba desorientada buscando a un esposo que ya no estaba. La incertidumbre me carcomía. Tenía la ley de mi lado, sí, pero la confianza de Isadora era peligrosa. Ella había construido su vida sobre apariencias, y las personas que viven de ilusiones rara vez se rinden sin pelear. Una noche me senté en el escritorio mirando el sobre con dinero que me había dado. 3.000 pesos. Se burlaba de mí desde la esquina, sus bordes nítidos como si no hubieran sido tocados por manos humanas. Quería quemarlo, esparcir sus cenizas, pero lo dejé allí. Un recordatorio de lo poco que ella pensaba que valía. Un recordatorio de cuánto me había subestimado. El teléfono sonó tarde la noche siguiente. Era Ignacio, su voz más firme que la mía. Clara, prepárate. Cuando las ilusiones se rompen suelen quebrarse con violencia. Isadora está a punto de aprender que las cuentas están fuera de su alcance. Espero que vengas a ti pronto, no con amabilidad, sino con desesperación. Presioné el relicario contra mi pecho, las palabras de Esteban zumbando en mi memoria. Había salvaguardas, sí, pero las tormentas nunca son fáciles de soportar. Y 3 días después, la tormenta llegó en forma de una llamada telefónica que nunca olvidaré. El 3er día después de la advertencia de Ignacio, estaba en su oficina tomando té de una taza de porcelana que su secretaria había puesto frente a mí. Las paredes estaban llenas de libros y el reloj en la estantería marcaba los segundos de mi nueva vida, no solo medida por el duelo, sino por una resolución creciente. El teléfono en el escritorio de Ignacio sonó, y cuando vio el identificador de llamadas, arqueó una ceja. Deslizó el auricular hacia mí. «Es ella». Dudé solo un momento antes de presionarlo contra mi oído. La voz de Isadora llegó aguda, tensa, casi irreconocible. «Clara, gracias a Dios. Hay un error con las cuentas. El banco dice que todo está congelado. Tarjetas de crédito, inversiones, hasta los servicios de la casa. No pueden hacer esto. Tienes que arreglarlo». Dejé que el silencio se extendiera el tic-tac del reloj, llenando el vacío. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme, tranquila. «No hay error, Isadora. Estoy en la oficina de Ignacio. Ahora mismo. Hemos leído el testamento real. Sabemos la verdad». Al otro lado su aliento se cortó. Luego vino una risa alta, forzada, quebradiza. «Oh, Clara, estás confundida. Debe haber un lío con los papeles. Sabes cómo son los bancos. Es burocracia, nada más». «No me insultes», dije suavemente. «Esteban me dejó la casa y el 70% de los activos. Tu parte era condicional.
La perdiste en el momento en que me dijiste que buscara otro lugar para morir. Su jadeo fue audible rápido como una espada desenvainada en la oscuridad. ¿Condicional? Eso es absurdo. Nadie pone algo así en un documento legal. Esteban lo hizo, respondí pasando mis dedos por el borde grabado del testamento. Vio más claro de lo que ninguna de nosotras imaginó. Hubo una larga pausa. La imaginé paseando por el mármol reluciente de la Casa del Roble, los tacones resonando, el pánico arañándole la garganta, mientras se daba cuenta de que la fortaleza que creía haber tomado se derrumbaba a su alrededor. Finalmente habló de nuevo, su tono más bajo, desesperado. «Clara, por favor, somos familia. Sé que dije cosas enojada, pero estaba de luto igual que tú. Podemos resolver esto. Si me ayudas a desenredar las cuentas, me aseguraré de que estés cómoda. Nos ocuparemos de ti». La hipocresía casi me hizo reír. Me ofreciste 3.000 pesos y un folleto para una casa de retiro. Esa era tu idea de cuidado. Su voz se quebró. No lo dije en ese sentido. Estaba bajo presión la carrera de Gabriel, los niños, todo. Entré en pánico. «¿Me conoces?» Sí, dije, mi voz firme, «te conozco». Por un momento ninguna se habló. Podía escuchar su respiración áspera, irregular. Luego, con repentina agudeza, soltó. «No entiendes lo peligroso que es esto. Si lo tomas todo, si me expones, nos arruinará a todos. ¿Es eso lo que quieres? Destruir a tu propia familia». Ignacio me hizo señas para terminar la llamada, pero me quedé con ella escuchando el temblor que se colaba en su bravata. Había construido su reino sobre el fraude y ahora veía las paredes colapsar. «No destruí esta familia, Isadora», dije en voz baja. «Tú lo hiciste cuando elegiste mentiras sobre dignidad. Lo que pase después, tú lo elegiste». Colgué el auricular, mi mano firme. Los ojos de Ignacio se encontraron con los míos, un destello de aprobación en su mirada. Afuera la ciudad zumbaba con vida ordinaria, pero dentro de mí se había trazado una línea de batalla. Isadora no caería fácilmente. 2 días después de la llamada con Isadora, un sedán negro se detuvo frente al motel. Parecía dolorosamente fuera de lugar contra el asfalto agrietado y el letrero de neón de vacante que parpadeaba débilmente sobre mi habitación. Cuando el conductor abrió la puerta, salió Vicente Vega, el padre de Isadora. Lo había visto en reuniones familiares solo unas pocas veces normalmente, cuando quería recordarle a todos el prestigio del nombre Vega. Era alto, de cabello plateado, con un aire pulido que sugería que el dinero resolvía problemas antes de que empezaran. Ahora cruzó el estacionamiento, su traje a medida, capturando el sol de la tarde, y golpeó mi puerta como si convocara a un subordinado. Doña Clara saludó suavemente cuando abrí. «¿Puedo entrar?», dudé, pero los ojos vigilantes de su conductor me persuadieron a hacerme a un lado. Vicente entró y miró alrededor, su expresión traicionando un destello de desagrado por los muebles gastados y la pintura descascarada. Colocó su maletín de cuero en la mesa pequeña y se sentó sin preguntar. «No perdamos tiempo», dijo desabrochando el maletín. «Entiendo que hay cierta incomodidad entre usted y Isadora. Un malentendido en realidad. Estoy aquí para resolverlo discretamente». Del maletín sacó un sobre delgado y lo deslizó hacia mí por la mesa. «No lo tomé». 2 millones de pesos, dijo su voz mesurada, su mirada firme. «Una suma generosa dadas las circunstancias. A cambio usted aceptará no tomar acciones legales, retirar esas acusaciones y permitir que mi hija siga adelante sin vergüenza pública». Crucé las manos en mi regazo. «¿Acusaciones? ¿Su hija me sacó de mi hogar? Mintió sobre el testamento de mi esposo e intentó borrarme con documentos falsificados. Eso no es un malentendido, señor Vega. Es un delito». Su sonrisa se adelgazó. «Doña Clara, toda familia tiene sus conflictos. No le sirve a nadie ventilarlos públicamente. Mi hija tiene hijos, un esposo con una carrera, una reputación en nuestros círculos. Seguro no querrá destruir eso por una disputa técnica». Me recosté, mi pulso acelerándose, aunque mantuve mi tono calmado.
Esteban fue meticuloso. Su testamento no es una tecnicidad. Confió en mí con su legado. E Isadora escupió sobre esa confianza. El maletín se cerró con un clic, el sonido agudo en la pequeña habitación. Los ojos de Vicente se endurecieron. Si sigue con esto, la prensa lo devorará. ¿Realmente quiere ver el nombre de su familia arrastrado por el escándalo? Los reporteros no distinguirán entre los errores de Isadora y los asuntos de su difunto esposo. Una vez que los buitres rodeen, nadie se salva. Por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí la ira cortar mi duelo con un borde limpio y firme. Habla como si la dignidad se comprara y vendiera, señor Vega. Pero la dignidad no está en sus cuentas bancarias ni en sus clubes. Está en si defendemos la verdad cuando nos cuesta algo. Esteban lo sabía. Yo lo sé. Y ningún sobre de dinero para silenciarme me hará olvidarlo. Su mandíbula se tensó. Por un momento el brillo se desvaneció y vi el acero debajo. Tenga mucho cuidado, Clara. Cree que tiene las cartas, pero familias como la mía no pierden sin consecuencias. Me levanté firme a pesar del temblor en mi pecho. Entonces, tal vez es hora de que familias como la suya aprendan que las consecuencias son exactamente para lo que se hizo la ley. El silencio entre nosotros se estiró tenso antes de que él se levantara, recogiera su maletín y diera un asentimiento corto y rígido. «Lo lamentará», murmuró antes de salir a la luz menguante. Cerré la puerta tras él y me apoyé en ella, mi aliento escapando en un largo estremecimiento. El sobre seguía en la mesa sin abrir, un recordatorio mudo de la elección que acababa de hacer. Por primera vez me di cuenta de que la traición de Isadora podría ser solo la superficie de algo más grande, más profundo y mucho más peligroso. La detective Maribel Cortés llegó a la oficina de Ignacio con una carpeta tan gruesa que parecía pesar en su brazo. La colocó en la mesa entre nosotros, su expresión seria, pero no cruel. Me preparé sabiendo que lo que estuviera dentro cortaría otra capa de la vida que pensé que entendía. Doña Clara comenzó abriendo la carpeta. Hemos revisado preliminarmente las finanzas de su nuera. Lo que encontramos es preocupante. La primera página mostraba filas de números tinta roja, escalando como fuego por las columnas. Líneas de crédito al límite, hipotecas apalancadas contra propiedades, saldos impagos escondidos tras el glamour de su estilo de vida. Miré los números incapaz de reconciliarlos con la mujer que había paseado por la Casa del Roble, con vestidos de alta costura y aretes de diamantes. Han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante años, explicó Maribel. Ropa de diseñador, vacaciones de lujo, colegiaturas de escuelas privadas, todo financiado con deudas. Por nuestra estimación están enterrados bajo casi 30 millones de pesos en pasivos. El aire parecía diluirse a mi alrededor. 30 millones. Susurré presionando mi mano contra mi pecho. La mirada de Maribel se suavizó. Cuando murió su esposo, la herencia era su única salida. Pero cuando vieron las condiciones del testamento, Isadora debió darse cuenta de que no podía esperar hasta su 45º cumpleaños, y solo si la trataba bien. Ahí comenzó la manipulación. Deslizó otro documento hacia mí. Notas de entrevistas con el personal de la casa, cajeros de banco conocidos. Una línea destacaba marcada con un círculo. Gabriel parecía nervioso, a menudo deferías a Isadora antes de responder preguntas. «¿Gabriel sabía?», pregunté, mi voz quebrándose. Maribel dudó. Creemos que sospechaba. Pero Isadora tenía las riendas. Cada decisión pasaba por ella. Cuando él intentaba resistir, ella le recordaba las deudas, ligadas no solo a sus gastos, sino a negocios que él había firmado. Estaba atrapado, y ella usó esa trampa para silenciarlo. Cerré los ojos. La imagen de mi hijo de niño llenó mi mente. Mejillas pecosas, una sonrisa tímida. Su mano pequeña aferrándose a la mía el primer día de escuela. Una vez le prometí que siempre lo protegería. Ahora parecía que necesitaba protección de la mujer a la que llamó esposa y no lo había visto.
Las lágrimas presionaban en las esquinas de mis ojos, pero las contuve. El duelo tenía su lugar, pero este no era momento para ahogarme en él. La voz de Maribel bajó. Doña Clara, su hijo, es cómplice por su silencio. Eso no lo protegerá de las consecuencias. La ley reconoce la ceguera intencional. Las palabras me atravesaron más profundamente que la crueldad de Isadora. Mi propia sangre demasiado débil para detenerla, demasiado silencioso para defenderme. Tragué con fuerza mi garganta en carne viva. Me dejó sacarme de mi hogar. Dije lentamente. Estuvo ahí mientras ella me llamó inútil. Cargó mi maleta al auto como si me ayudara cuando la estaba ayudando a borrarme. La habitación se emborronó por un momento y presioné mis palmas contra la superficie fría de la mesa para estabilizarme. Clara dijo: Ignacio, suavemente. Debes entender, la influencia de Isadora sobre Gabriel es fuerte. Pero la influencia no lo absuelve. Asentí, aunque el movimiento se sentía pesado. En algún lugar dentro de mí una fractura se ensanchaba. Podía luchar contra Isadora, sí, pero luchar contra mi propio hijo. Esa era una herida que no estaba segura de que sanara jamás. Maribel cerró la carpeta con un chasquido decisivo. Continuaremos construyendo el caso. Las mentiras de Isadora se están desmoronando rápido, pero debe prepararse el nombre de Gabriel. Puede ser arrastrado antes de que esto termine. Tomé aire el relicario cálido contra mi piel como si el mismo Esteban lo presionara en mí. Entonces me prepararé, susurré. Pero nada me hará olvidar quién se quedó callado cuando más lo necesité. El silencio que siguió me llevó de vuelta al motel, donde las sombras de la traición parecían alargarse con cada hora. Debería haber esperado su llegada, pero cuando el golpe llegó a la puerta del motel agudo e insistente, mi corazón aún dio un brinco. La abrí y encontré a Isadora parada allí vestida, no con su armadura de diseñador habitual, sino con un abrigo sencillo, el cabello recogido como si quisiera parecer suavizada, razonable. Sin embargo, sus ojos traicionaban la tormenta debajo. Clara dijo suavemente: «Necesitamos hablar». Me hice a un lado no porque quisiera que entrara, sino porque me negué a dejarle pensar que le temía. Entró con el aire de alguien evaluando el control de daños, su mirada recorriendo la alfombra manchada y las cortinas hundidas con desprecio evidente. «Esto no está bien», comenzó paseando. «Tú viviendo aquí, yo siendo humillada frente a amigos, los bancos actuando como criminales, es una locura. Deberíamos haberlo manejado entre nosotras». Crucé los brazos. «Manejado. Me sacaste de mi hogar y mentiste sobre el testamento de Esteban. Eso no es manejar, es robo». Su expresión se tensó, pero rápidamente la suavizó. «Te estaba protegiendo. Nunca has entendido de dinero, Clara. Inversiones, fideicomisos, impuestos, es complicado. Esteban confiaba en mí porque sé manejarlo. Tú no». Las palabras dolieron, aunque no porque fueran ciertas. Durante años me habían dicho que mis contribuciones no eran financieras, que mi valor estaba en mantener el hogar estable. Pero Esteban me había mostrado lo contrario años atrás en su estudio, cuando explicó sus deseos cuidadosamente. Había confiado en que entendiera, que recordara. Encontré los ojos de Isadora. Esteban confió en mí más de lo que crees. Quería que estuviera segura. Por eso la casa y la mayoría de los activos son míos. Te dejó una parte, sí, pero la hizo condicional. Dignidad y respeto. Palabras que parecen desconocidas para ti. Su máscara se deslizó, aunque solo por un segundo. Cláusulas condicionales no son nada. No se sostienen. Los abogados las ponen para hacer sentir virtuosa a la gente. Nunca significan nada. Entonces, ¿por qué estás aquí? «Isadori», pregunté en voz baja. «Si esas palabras no significan nada, ¿por qué están congeladas tus cuentas? ¿Por qué estás en pánico?» Sus labios se apretaron, el silencio, respondiendo por ella. Cambió de táctica su voz, bajando casi suplicante. «Clara, no entiendes lo que esto nos hará. La carrera de Gabriel, la vida de los niños, estaremos arruinados si esto se hace público. ¿No te importan tus nietos?»
Ante eso mi pecho se apretó. Los niños eran inocentes, sí, pero protegerlos no significaba encubrir los crímenes de su madre. Me importan profundamente. Dije, por eso no dejaré que crezcan pensando que el engaño es recompensado. Si aprenden algo de esto, que sea que las acciones tienen consecuencias. Su mandíbula se apretó la furia, rompiendo su compostura. Crees que eres justa sentada en este agujero de motel con tu dignidad, pero cuando esto termine verás lo que vale la dignidad. Nada. El dinero gana. La influencia gana. Siempre ha sido así. Me levanté el relicario cálido contra mi pecho como si el mismo Esteban estuviera detrás de mí. Estás equivocada. Esteban sabía que el dinero puede corromper a las personas, por eso puso salvaguardas. Te vio claramente incluso cuando yo no lo hice. Y me dio lo que necesitaba para enfrentarte. Me fulminó con la mirada, sus ojos ardían, pero no retrocedí. Finalmente se volvió hacia la puerta. Estás cometiendo un error, Clara. Cuando lo veas, no seré yo la que suplique. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando el aire pesado con sus palabras. Pero bajo el peso sentí algo más firme creciendo en mí. No miedo esta vez, resolución. Y a la mañana siguiente, Ignacio puso un sobre sellado en mi mano con la letra de Esteban, prueba de que mi esposo me había dejado más que recuerdos. El sobre que Ignacio me entregó era grueso, el papel pesado, la letra de mi esposo inconfundible en el frente. Para Clara, para abrirse si Isadora disputa o deshonra mis deseos. Mis dedos temblaron al trazar las letras. Estábamos en la quietud de su oficina con las cortinas cerradas, contra el resplandor de la mañana tardía. Ignacio cruzó las manos, su voz, baja pero firme. Esteban me dio esto hace 6 meses. Me instruyó que lo mantuviera sellado, a menos que creyera que estaba siendo maltratada. Después de escuchar lo que Isadora ha hecho, no tengo dudas de que es el momento. Mi garganta se apretó. Deslicé un dedo bajo la solapa y desdoblé la carta dentro. La voz de Esteban cobró vida en mi mente mientras leía cada línea escrita con la misma precisión cuidadosa que usaba en sus juicios desde el estrado. Mi querida Clara, si estás leyendo esto significa que lo que temía ha sucedido. Me preocupaba que el encanto de Isadora algún día se endureciera en crueldad y que Gabriel, a pesar de sus buenas intenciones, no tuviera la fuerza para resistir su influencia. No puedo protegerte del duelo, pero puedo protegerte de la traición. Por eso revisé el testamento. La herencia de Isadora es condicional. Debe tratarte con dignidad y respeto. Si falla, y confío en que lo sabrás, si lo hace entonces, cada peso, cada activo de ella, revertirá a ti. La ley estará de tu lado porque me aseguré de ello. Clara, me sostuviste durante 43 años de matrimonio, con paciencia y gracia. Diste más de lo que nunca se te dio. Y no te dejaré vulnerable en el crepúsculo de tu vida. Cuando surjan dudas, sostén esta carta como prueba de mi fe en ti. Eres más fuerte de lo que sabes y vales más de lo que ella jamás podría imaginar. Con todo mi amor, Esteban. Para cuando llegué al final, las lágrimas emborronaron la página. Presioné el papel contra mi pecho, mis sollozos silenciosos pero constantes. Durante semanas me había sentido descartada, borrada. Pero Esteban me había visto, vio la verdad, incluso cuando me negaba a verla yo misma. Su previsión no era solo legal, sino personal. Un testamento de confianza que nadie podía quitarme. La voz de Ignacio interrumpió suavemente. Esta carta confirma lo que el testamento ya estableció. El comportamiento de Isadora ha anulado su reclamo. Los activos pasarán completamente a ti. Me limpié las mejillas, el sabor de la sal persistiendo. Ella pensó que había ganado. Creía que sus mentiras eran suficientes. Pero Esteban la estaba esperando incluso en la muerte. Ignacio asintió. Conocía su carácter mejor de lo que ella se dio cuenta. Y confió en que tú llevarías esto adelante. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre sosteniéndola como si fuera una parte viva de él.
En ese momento mi duelo se suavizó. No desapareció, pero se estabilizó por el conocimiento de que me había protegido incluso en sus últimos días. Clara, dijo Ignacio, su tono cauteloso, cuando Isadora descubra la verdad, podría arremeter. La desesperación hace que la gente sea imprudente. Prepárate. Pensé en sus ojos agudos con furia, su voz goteando desprecio cuando me llamó inútil. Esa misma arrogancia no desaparecería silenciosamente. No, Isadora rugiría contra el colapso de su ilusión. Pero Esteban me había dejado una armadura en forma de tinta y ley, y la usaría no solo por mí, sino por la vida que construimos juntos. Metí el sobre en mi bolso, descansando mi mano sobre él. El peso se sentía tanto pesado como liberador, una promesa que seguía adelante. El siguiente paso sería inevitable: dejar que Isadora descubriera que no solo había perdido la casa y la fortuna que anhelaba, sino que su propia crueldad lo había firmado todo. La noticia no me llegó a través de Ignacio o la detective Cortez, sino de una vecina que aún asistía a los almuerzos a los que Isadora se aferraba. Intentó patrocinar el servicio de vino en la gala de los Montes, dijo la mujer por teléfono, y cada tarjeta que sacó fue rechazada. El personal tuvo que escoltarla mientras los invitados susurraban. Podía imaginarlo con demasiada claridad. Isadora bajo los candelabros de cristal, su sonrisa congelada, su mano aferrando una tarjeta de crédito que ya no abría puertas. El imperio que creía poseer disolviéndose frente a aquellos que más anhelaba impresionar. Para entonces la investigación se había ampliado. El nombre de Gabriel apareció junto al de ella en los informes que la detective Cortez compartió conmigo. Su firma en estados financieros que estiraban sus deudas como una cuerda a punto de romperse. Transferencias fraudulentas, cuentas ficticias, documentos falsificados. Isadora pudo haberlo orquestado, pero Gabriel había estado a su lado, pluma en mano. Dolió más de lo que quería admitir. Mi hijo, mi niño, que alguna vez recogía piedras del río como si cada una fuera un tesoro. Ahora un hombre atrapado en los planes de su esposa. Lo lloré incluso sentado viva en mi silla. Cuando la noticia llegó a Isadora de que la cláusula secreta de Esteban había despojado su herencia, no perdió tiempo buscando audiencia. Me encontró en un evento comunitario 2 noches después, entrando como si aún perteneciera a un mundo que ya la había expulsado. La sala se silenció en el momento en que entró, los susurros flotando sobre el tintineo de las copas. Vino directa hacia mí, sus tacones golpeando notas agudas en el suelo. «¿Crees que has ganado?». Escupió su voz lo bastante alta para que las mesas cercanas escucharan, arrastrando mi nombre por el lodo, convirtiendo a mi esposo en criminal, robando lo que era legítimamente mío. Me levanté lentamente, negándome a dejar que me dominara desde arriba. «Nunca fue tuyo, Isadora». Esteban se aseguró de eso, y Gabriel eligió su silencio. Sus ojos destellaron la furia, superando el barniz de control que había intentado mantener. «No eras más que una ama de casa, Clara, una sombra viviendo del trabajo de Esteban, y ahora juegas a reina sentada presumida, mientras todo lo que construí se derrumba». La ironía me retorció el pecho, pero mantuve mi voz firme. «No construí este colapso, Isadora. Tú lo hiciste con mentiras y arrogancia. Todo lo que he hecho es quedarme quieta el tiempo suficiente para que la verdad te alcance». Rió amargamente, buscando simpatía en la sala. En cambio encontró silencio del tipo que corta más que las palabras. Nadie dio un paso adelante para defenderla. Rostros que una vez se inclinaban ansiosamente hacia su órbita, ahora se alejaban. Su mano tembló al alcanzar una copa de champán de una bandeja que pasaba. El mesero dudó, luego siguió adelante, dejando sus dedos aferrando el aire vacío. Ese pequeño rechazo pareció romper algo en ella. «Lo lamentarás», siseó su voz quebrándose. «Lamentarás humillarme». Sostuve su mirada. «Lo único que lamento es que Esteban tenía razón sobre ti». Sus labios se abrieron como para golpear de nuevo,
pero no salieron palabras. El silencio se estiró pesado con juicio, hasta que se dio la vuelta abruptamente y salió de la sala. Los susurros crecieron tras ella, no de admiración ahora, sino de lástima, mezclada con desdén. Me senté de nuevo, las manos cruzadas, el corazón aún latiendo fuerte. La victoria no se sentía dulce, se sentía necesaria. Pero mientras la noche continuaba a mi alrededor, sabía que Isadora no se deslizaría silenciosamente hacia la derrota. Su orgullo estaba herido, su poder se desvanecía, y las personas, como Isadora, no caían sin intentar arrastrar a otros con ellas. Y así regresé al motel esa noche preparándome para la tormenta que aún estaba por venir. El día que volví a cruzar las puertas de la Casa del Roble, el aire pareció cambiar. Era como si las paredes mismas exhalaron tras contener el aliento durante semanas de invasión. El polvo se acumulaba en rincones donde los decoradores de Isadora ya habían comenzado a mover cosas, muestras de pintura pegadas a las paredes, catálogos apilados en la mesa. Ella había intentado rehacer este lugar a su imagen, pero resistió. Siempre había sido mío. Me moví lentamente de habitación en habitación, abriendo cortinas de par en par, dejando que la luz del sol ahuyentara las sombras. La ropa de Isadora aún llenaba los armarios, vestidos elegantes que olían a un perfume que nunca usé. Los empaqué en bolsas de basura, cada crujido del plástico, liberando un poco más del agarre que ella había reclamado. Cajas de joyas, cosméticos innumerables, zapatos, todo reunido, embolsado y dejado en el porche. Podía recogerlos si se atrevía. En el estudio de Esteban me detuve más tiempo. El escritorio estaba en desorden, cajones abiertos, papeles esparcidos. Su descuido un contraste agudo con el orden meticuloso de él. Comencé a ordenar las pilas cuando mi mano rozó el panel trasero de un cajón que se movió ligeramente bajo presión. Curiosa, presioné más fuerte y se abrió con un clic. Dentro había un diario encuadernado en cuero, la cubierta arrugada por años de uso. Mi aliento se detuvo al levantarlo, reconociendo la letra de Esteban en la primera página. La tinta se había desvanecido, pero sus palabras aún llevaban el peso de su voz. Me senté en su silla, el diario pesado en mi regazo, y comencé a leer. Las entradas se remontaban años atrás. Algunas eran cotidianas notas sobre casos, observaciones, sobre el jardín, recordatorios de aniversarios. Pero otras me atravesaron con su previsión. Isadora es encantadora, pero hay cálculo detrás de sus sonrisas. Me preocupa que Gabriel no lo vea o no quiera verlo. Debo asegurarme de que Clara esté protegida si mis instintos resultan ciertos. Pasé las páginas con dedos temblorosos. Clara da más de lo que nadie nota. Me ha sostenido a través de juicios, dudas, cada estación. Si tan solo pudiera devolverle lo suficiente. Si tan solo pueda dejarle no solo dinero, sino seguridad, respeto, paz. Las lágrimas emborronaron las palabras. Presioné mi palma en la página como si pudiera tocarlo a través de la tinta. Esteban no solo me había protegido en la ley, había llevado su amor a estas confesiones privadas, invisibles hasta ahora. Para cuando cerré el diario, una calma se había sentado en mí. Las pertenencias de Isadora se habían ido, sus mentiras expuestas. Y aquí, escondido en el escritorio donde pasaba tantas noches, los pensamientos más verdaderos de Esteban me habían esperado. Coloqué el diario en el estante junto a sus libros de leyes, no como algo oculto, sino como algo que pertenecía donde podía verse. Luego abrí las ventanas de par en par, dejando que la brisa se moviera libremente por el estudio. Por primera vez desde su muerte, la casa se sentía como hogar. Otra vez mi hogar, no la conquista de alguien más. Me detuve en la puerta mirando hacia el pasillo, hacia las habitaciones que alguna vez cuidé como espacios sagrados. Era hora de decidir qué sería esta casa. Ahora no solo un monumento a Esteban, no un campo de batalla con Isadora, sino un lugar donde finalmente pudiera vivir como yo misma.
Las semanas después de reclamar la casa del roble, no las pasé puliendo pisos de mármol o restaurando los jardines, aunque ambos lo necesitaban. En cambio, vertí mi tiempo y recursos en algo más grande, una idea que había comenzado como un susurro en mi habitación de motel y ahora exigía su lugar en el mundo. Con la guía de Ignacio y el aliento de Maribel, establecí la Fundación Torres para viudas y adultos mayores. Su misión era simple: proteger a aquellos que, como yo, habían sido declarados impotentes, silenciados o explotados en momentos de duelo. Las primeras donaciones financiaron clínicas de asistencia legal. La segunda ola proporcionó estipendios de vivienda de emergencia. Lentamente, lo que había comenzado como mi supervivencia se convirtió en un refugio para otros. La noticia se extendió rápido. Los reporteros que alguna vez buscaban las galas extravagantes de Isadora ahora tocaban a mi puerta curiosos por la viuda que había convertido la traición en acción. Me senté bajo los mismos robles donde Esteban leía expedientes, dando entrevistas no sobre escándalos sino sobre resiliencia. La dignidad, les dije, no es negociable. Ninguna herencia, título o influencia debería arrebatarla. La cobertura creció como bola de nieve. Una revista perfiló la fundación y las donaciones llegaron de desconocidos conmovidos por mi historia. Por primera vez en meses, me sentí no solo segura sino con propósito, como si las salvaguardas de Esteban hubieran sido más que protección, habían sido un puente hacia este nuevo capítulo. Luego comenzaron a llegar las cartas. La primera llevaba el sello del centro correccional, donde Isadora estaba detenida en espera de juicio. Su letra se extendía por la página elegante pero temblorosa. Clara, me te equivoqué. Ahora lo veo. Por favor, perdóname. Actué por miedo, no por malicia. Gabriel está sufriendo. Los niños necesitan estabilidad. Solo tú puedes restaurarla. La dejé de lado sin leer después de las primeras líneas, negándome a dejar que sus palabras se colaran en mí. Pero siguieron llegando. Una cada semana. Cada una llevaba la misma mezcla de autocompasión y súplica, afirmaciones de arrepentimiento, promesas de cambio, apelaciones veladas a mi compasión. Las puse en un cajón sin abrir la pila, creciendo más alta. Aún así, por las noches, el conocimiento de ellas pesaba en mí. ¿Podía el perdón coexistir con la justicia? ¿Podía el amor sobrevivir a una traición tan afilada que casi me destruyó? Pensé en el diario de Esteban, en su fe, en que yo sabría la diferencia entre dignidad y engaño. La pregunta seguía sin resolverse, persistiendo como una sombra, al borde de mi nueva vida. Lo que sabía con certeza era esto: la fundación prosperaba. Las vidas estaban cambiando, y por primera vez en años estaba viviendo, no a la sombra de Esteban ni de Isadora, sino en mi propia luz. Y sin embargo, incluso, mientras hablaba de resiliencia ante las cámaras, sentía las cartas sin abrir, esperando arriba un recordatorio de que una decisión aún pendía ante mí. Me detuve en el pasillo del segundo piso de la Casa del Roble, el mismo lugar donde Esteban solía pausar antes de acostarse, revisando cada cerradura de las ventanas como si el ritual solo pudiera mantenernos seguros. En mi mano estaba la última llave de la puerta principal, su metal fresco y familiar. Abrí el cajón de mi escritorio y la coloqué suavemente dentro. No para Isadora, no para Gabriel. Los días de intrusión habían terminado. Pero guardé esa llave como símbolo para el amor que tocara con respeto, para la familia que viniera con honestidad. Si algún día los niños crecidos y más sabios me buscaran, no por lo que podía dar, sino por quién era, encontrarían la puerta aún abierta. Cerré el cajón, el clic silencioso final, pero reconfortante. La casa estaba viva otra vez. La pintura fresca había borrado las muestras estériles que Isadora había pegado en las paredes.
El jardín florecía con colores que yo misma había elegido. Y en el estudio, mi caballete estaba donde antes abarrotaban los libros de leyes de Esteban. Su diario descansaba en una mesa cercana a su encuadernación de cuero gastada, como una voz a la que aún podía recurrir cuando la duda se colaba. Las cartas de Isadora seguían en su cajón, sin abrir desde la primera. Había elegido no responderlas. El perdón, entendí, no era lo mismo que permiso. Ella enfrentaría sus consecuencias en la corte. Sus hijos crecerían viendo que la dignidad no podía ser robada. Esa era respuesta suficiente. La fundación creció más allá de lo que imaginé. Ahora teníamos oficinas, voluntarios, incluso abogados jóvenes que me decían que mi acogistoria los inspiraba. A veces reía al pensarlo yo, la ama de casa silenciosa, a la que una vez le dijeron que no sabía nada de dinero, ahora ayudando a cientos de mujeres a proteger sus futuros. La dignidad, había dicho Esteban, alguna vez, era la moneda más verdadera. Finalmente lo entendí. Cuando caía la noche llevaba una copa de vino al terraza. El aire olía a jazmín y el horizonte ardía en dorado, donde el sol se hundía en el Pacífico. Me recosté en mi silla, el tipo de silencio a mi alrededor, que no era vacío, sino paz. Por primera vez en muchos meses, mi cuerpo se sentía ligero, como si hubiera soltado una carga que no sabía que llevaba. Pensé en Esteban, en su previsión, su amor, su fe en mí. El duelo seguía ahí, pero ahora suavizado, tejido en la tela de quien me estaba convirtiendo. Me había dejado más que riqueza, me había dejado libertad. La casa era mía, la vida era mía, el futuro, lo que fuera que trajera, era mío. Mientras el último destello de sol se hundía en el mar, susurré al aire vespertino: soy libre. Y en ese momento supe que era verdad. Pregunta final. Cuando el respeto finalmente toca, ¿lo saboreas sola o abres la puerta al mundo?